Reencarnación. Mi historia comienza una madrugada hace 20 años. Yo estaba muy feliz, pues estaba embarazada de mi primera y única hija. Ya había cumplido los 7 meses de embarazo. Esa noche, yo estaba en mi cuarto en la casa de mis padres, pues soy madre soltera. Recuerdo que estaba leyendo un libro de nombres para bebés y sus significados. Llevaba tiempo esperando a que mi hermana llegara de una fiesta. Ella apenas tenía 19 años de edad, y yo nunca podía dormir hasta que ella llegara. Se hicieron las 2 de la mañana, y yo ya me había empezado a preocupar, pues ella solía llegar antes de la 1. Traté de tranquilizarme y fui a prepararme un cereal, pues en ese entonces yo tenía muchos antojos. Cuando estaba en la cocina, de pronto sentí contracciones muy intensas, al grado que mis padres tuvieron que llevarme al hospital. A las 2 horas, yo había dado a luz a una hermosa niña, la luz de mis ojos. Fue el día más feliz de mi vida, pero lamentablemente, también fue el más triste, pues esa misma madrugada, mi hermana había fallecido en un accidente de auto cuando regresaba a casa. Cuando mi papá me lo contó al amanecer, yo me quería morir también. Sin embargo, tenía que ser fuerte por mi hija. Aún en el estado que me encontraba y con el corazón desgarrado, esa noche fui al funeral de mi hermana para despedirla. Una pérdida como esa nunca se supera. Sin embargo, mi hija definitivamente fue el pilar que nos hizo salir adelante. Conforme transcurrió el tiempo, comenzábamos a notar que mi bebé se parecía físicamente a mi hermana. Cada día que pasaba se convertía más en el mismo retrato de ella. Y no solo eso, incluso el carácter era muy parecido al de ella. Las dos eran muy risueñas, pero por la mañana muy gruñonas. Yo me burlaba mucho de mi hermana, pues cada que se levantaba no le podía ni hablar porque se enojaba. Cuando cumplió 4 años mi nena, empecé a notar cosas extrañas en su comportamiento, pues resulta que le encantaba pasar tiempo en el cuarto de mi hermana, el cual se encontraba intacto. Siempre quería ir ahí y jugar mucho con la muñeca preferida de mi hermana cuando era pequeña. Era extraño que eligiera justamente esa, pues había como 20 muñecas más. Cuando yo la sacaba de la recámara, a veces lloraba y decía que ese era su cuarto. Cada vez que decía eso, mi piel se ponía chinita, pero pues tampoco le tomaba mucha importancia. Otra cosa rara es que yo veía a mi hija que le tenía mucho temor a los carros. Siempre estaba muy tensa y se asustaba por cualquier movimiento brusco o frenón, por mínimo que fuera. Pero eso no es nada para lo que vino después, pues en una ocasión que fuimos al cementerio para llevarle flores a mi hermana, yo le enseñé una foto a mi hija y le dije: ella es tu tía y para ella son las flores, pues aquí es donde descansa ella. Después de que le rezáramos y le platicáramos un rato de mi hermana, nos preparábamos para irnos, cuando de pronto mi hija llorando dijo: no se vayan, no me quiero quedar solita. Me quedé helada y le dije: mija, claro que no, tú vienes con nosotros también. Pero desconsolada, apuntó hacia la tumba y con una voz entrecortada dijo: debe estar muy oscuro allá abajo, no me dejen ahí. Me quedé sin palabras, no sabía cómo reaccionar, hasta que mi madre me ayudó y le explicó a mi hija que aunque un cuerpo esté enterrado bajo la tumba, el alma está con Diosito, y allá no es oscuro ni frío. Mi hija se quedó más calmada, pero desde ese día no volví a llevarla al cementerio por muchos años. Mi hija ahora ya es toda una señorita, y es igual de hermosa que mi hermana cuando estaba viva. Independientemente de lo que muchos pudieran creer, yo estoy convencida de que mi hermana reencarnó como mi hija, y yo estoy muy feliz de estar junto a ella otra vez.
Relato anónimo. Mi abuela quiere regresar. Hace muchos años, mi abuela paterna tenía un terrible cáncer que había terminado con ella. Primero, su cerebro se fue apagando con una triste lentitud y su cuerpo estaba siendo carcomido por aquella terrible enfermedad. Se encontraba muy mal y los pocos recuerdos fragmentados que me quedan de ella son su piel pálida, el olor a hospital y sus terribles quejidos de dolor. Cuando mi abuela fue atacada por esa enfermedad, mi mamá la visitaba a diario y se encargaba de cuidarla en el hospital. Lo hacía con gran dedicación y mucho cariño. Sin embargo, ella sabía que no había muchas esperanzas. Un día, ciertamente, mi mamá decidió que no iría al hospital, pues tenía otros asuntos que atender. No eran tan importantes, pero necesitaba darse un descanso de tanta responsabilidad. Sin embargo, aquel día se levantó con un terrible pensamiento y con la sensación de estar siendo observada. Prosiguió con su rutina diaria, y aquel presentimiento le atormentaba demasiado. Así que decidió darse un baño para aligerar el estrés, y cuando estaba dándose aquella ducha, sintió un terrible escalofrío, y de repente la pesada puerta de acero del patio se cerró. No había ventisca y tampoco era alguien más. Ella estaba completamente sola. Sabía que aquel suceso y ese terrible pensamiento estaban relacionados de alguna manera, y sin pensarlo dos veces, dejó todos los asuntos sin resolver y rápidamente se dirigió hacia el hospital. En todo el camino sentía que algo malo iba a pasar y estaba segura de que la inevitable y desgarradora respuesta a todos esos sucesos extraños era la muerte que llegaba a pasos lentos. Mi madre llegó al hospital y la lúgubre expresión en el rostro de los doctores le confirmaban lo que ella más temía. No quedaba mucho tiempo. Mi madre llamó a mi papá y a mis tías, y todos acudieron al lugar tan frío y desolado tan pronto como pudieron. La sala se llenó de llantos incontrolables, hijos arrepentidos y del frío desolador de la muerte. Mi madre tuvo la fuerza de ser aquella quien estaría en los últimos momentos de vida de mi abuela. Juntas rezaron un Padre Nuestro y mi mamá le dijo a la comprensión infantil de mi abuela que todo estaría bien, que estaría en un lugar mejor. Y en eso, mi abuela murió. Cuando se notificó la muerte clínica, sus hijos entraron a la habitación con tristeza profunda y todos lloraban desconsoladamente. Sin embargo, esos momentos de tristeza fueron interrumpidos por el sonido de un celular. Mi madre revisó su bolso y hubo dos cosas que le extrañaron en ese momento. Alguien había cambiado la melodía de las llamadas y la persona que llamaba era mi abuela recién fallecida. Sin embargo, cabe aclarar que el celular de mi abuela estaba guardado en algún lugar de esa habitación de hospital. Nadie lo tenía. Solamente mi abuela sabía dónde estaba. Mi mamá estaba aterrada y no se atrevió a contestar. El celular timbró una vez más y luego se cayó. Esa noche, todos fueron a quedarse a la casa de mi abuela y una de mis tías lloraba inconsolablemente. Mi mamá fue a intentar calmarla y entonces las luces de la casa se fueron. Mi tía dejó de llorar aterrada y mi mamá, nerviosa, empezó a echarle la culpa, diciéndole que no dejaba en paz al espíritu de mi abuela. El tiempo pasó. La casa de mi abuela se vendió porque las energías eran demasiado negativas, y en cuanto mis tías se mudaron, lograron superar la depresión poco a poco, así como mi papá fue recuperándose de aquella lamentable pérdida. Sin embargo, ahí no acabaría la historia. Tras aquel caos, floreció una nueva ilusión. Mi mamá quedó embarazada. Sentía miedo,
pues un año antes tuvo un aborto espontáneo a causa del estrés. Sin embargo, decidió cuidarse y darle todo su amor a aquella nueva vida que estaba floreciendo en su vientre. Todo iba normal, pero a los 5 meses de embarazo empezó a tener pesadillas. Ella soñaba que estaba en la casa de mi abuela, y allí estaba ella, tan sana y llena de vida. Mi mamá la saludaba con gran felicidad, y mi abuela siempre le decía que se sentía muy bien donde estaba. Pero siempre llegaba a un punto en que mi abuela volvía a tener aquella apariencia que tenía antes de morir, y le suplicaba a mi mamá que la dejara acercarse a su vientre para que cuando tocara al bebé, ella pudiera reencarnar. Y mi mamá no se lo permitía, pues estaba segura que el frío de su cuerpo mataría al bebé. Y así eran todas las noches. Mi mamá tenía esas pesadillas y se levantaba llorando asustada. Hasta que un día decidió ir al cementerio y pedirle a mi abuela que la dejara en paz, que más bien se fuera a descansar. Y así, aquella pesadilla fue cesando. Mi mamá dice que nunca dejó que mi abuela le tocara el vientre. Sin embargo, cabe decir que el parecido entre mi abuela y mi hermana son similares. Su altura, sus ojos y su forma de ser. Probablemente todo es coincidencia, algo de la genética, o tal vez mi abuela sí hubiera logrado su cometido. ¿Quién sabe? Relato anónimo.